El nacimiento del mundo moderno. La expansión económica de los siglos XV y XVI estuvo acompañada del surgimiento de una nueva forma de comprender el mundo, el humanismo. Los humanistas reivindicaron la herencia de la antigüedad grecorromana y situaron al ser humano en el centro de todas sus reflexiones. Un renovado espíritu crítico impregnó el mundo de las creencias, se difundió una religiosidad más personal y se criticó la corrupción y los abusos de la Iglesia. Esto dio origen a la Reforma, un movimiento religioso que dividió Europa entre protestantes y católicos. Los artistas se entusiasmaron por el mundo antiguo y abandonaron el estilo gótico para lanzarse a la búsqueda de unos nuevos modelos basados en el clasicismo y en la mitología grecorromana. La palabra renacimiento fue creada precisamente para evidenciar el inicio de unos tiempos nuevos. 1420 a 1436 Cúpula de la Catedral de Florencia. 1450 Invención de la imprenta Gutenberg. 1453 Caída de Constantinopla. 1492 Descubrimiento de América. 1517 Las 95 tesis de Lutero. 1509 Elogio de la locura. Erasmus. 1529 Dieta de Espira. 1534 Anglicanismo en Inglaterra. 1540 Compañía de Jesús. 1542 Restablecimiento de la Inquisición. 1545 a 1563 Concilio de Trento. 1547 a 1564 Cúpula de San Pedro del Vaticano Miguel Ángel. 2. El humanismo. 2.1 Una nueva manera de pensar. Durante el siglo XV se forjó en Italia un movimiento de renovación cultural que se extendió por Europa en la primera mitad del siglo XVI. La mentalidad medieval, que situaba a Dios en el centro del mundo, cedió paso a una nueva manera de pensar que ponía al hombre como centro del mundo. Por eso se llamó humanismo. Los literatos y artistas comenzaron a interesarse por los autores y las obras de los clásicos grecolatinos, originando un renacer de la cultura de la antigüedad. Por ello, se califica de renacimiento a la expansión cultural y artística del siglo XVI. Las principales características del humanismo fueron: el rechazo a la mentalidad medieval, centrada en la idea de Dios, y la exaltación del ser humano, al que consideraron como el único dotado de razón y libertad. La inspiración en la cultura grecolatina. El estudio de la lengua griega permitió la traducción de los grandes autores clásicos, sobre todo Platón y Aristóteles. El interés por la ciencia y el progreso técnico, que comportó la difusión de un nuevo espíritu científico, basado en la observación y la experimentación. La utilización de las lenguas vernáculas, francés, italiano, castellano, como vehículos de transmisión cultural en sustitución del latín y el griego. Un paso importante en este camino fue la traducción de la Biblia a esas lenguas. Muchos humanistas pretendieron unir la herencia de la cultura clásica, el interés científico y los valores cristianos, estudio de la Biblia y de los problemas religiosos. El máximo representante de este humanismo cristiano fue Erasmo de Róterdam. 2.2 La expansión del humanismo. La difusión de la nueva manera de pensar vino impulsada por la invención de la imprenta, que facilitó la impresión de los libros en grandes tiradas y el aumento del número de lectores. Al principio, debido a su elevado coste, solo algunas ciudades importantes contaban con imprenta, pero pronto se extendió por toda Europa, y a lo largo del siglo XVI se publicaron cerca de 200.000 títulos. Las academias fueron los impulsores del pensamiento humanista, centrando sus estudios en la lengua, la literatura y la filosofía. Estaban integradas por eruditos que, bajo la protección económica de un mecenas, se dedicaban a la traducción de manuscritos y al intercambio de ideas. Las universidades, como las de Bolonia, Padua, Florencia, Lovaina y Alcalá de Henares, tuvieron un importante papel en la creación y transmisión de nuevos conocimientos. ¿Sabías que? El enriquecimiento de la burguesía favoreció que muchas familias de comerciantes y banqueros se interesaran por la cultura y el arte, y se convirtieran en grandes coleccionistas y en protectoras de artistas. Estos mecenas, a menudo, acogían a los artistas y pensadores en sus palacios y les apoyaban económicamente. Su labor contribuyó, en gran medida, a la difusión del humanismo y del nuevo arte del Renacimiento. La familia Médicis de Florencia fue mecenas de grandes artistas, como Donatello, Fra Angelico, Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel. Humanismo y razón. Es la posesión de la razón la que hace al hombre. Si los árboles y las bestias salvajes crecen, los hombres, creedme, se moldean. Los hombres que antiguamente vivían en bosques, guiados por meras necesidades y deseos naturales, eran más bien bestias salvajes que hombres. Porque la razón, rasgo de humanidad, sobra allí donde todo lo domina el instinto. La naturaleza, al daros un hijo, os ofrece una criatura ruda a la que, por vuestra parte, debéis moldear para que se convierta en un hombre verdadero. Si este moldeado se descuida, seguiréis teniendo un animal; si, por el contrario, se realiza seria y sabiamente, tendréis lo que puede resultar un ser semejante a Dios.
Erasmo de Rotterdam, sobre la enseñanza de los niños, 1529. Investiga. La imprenta. Hasta mediados del siglo XV, los libros eran difundidos a través de las copias que monjes y frailes escribían a mano en los monasterios. El alemán Johannes Gutenberg fue quien revolucionó la difusión del libro al mejorar el sistema de impresión a través de la tipografía. En su taller, elaboró moldes en madera, de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente los rellenó con plomo, creando los primeros tipos móviles. Con este nuevo sistema, Gutenberg consiguió la impresión de libros de forma mecánica, más rápida y a un precio más asequible. El primer libro completo impreso con la nueva técnica fue una Biblia en 2 tomos que Gutenberg imprimió en Maguncia, su ciudad natal, en el año 1455. Los tipos móviles de metal se colocaban en una matriz para componer la página e imprimirla. Los tipos podían ser reutilizados numerosas veces. La reforma religiosa. 3.1 Las causas de la reforma. Hacia el final de la Edad Media, existía un cierto malestar en amplios sectores de la sociedad por el rumbo que había tomado la Iglesia. Entre los motivos del descontento pueden citarse, el lujo exagerado que rodeaba a la alta jerarquía eclesiástica, la escasa cultura y la relajación de las costumbres del clero, la compraventa de cargos eclesiásticos, no por vocación religiosa sino para obtener beneficios económicos, y la venta de bulas e indulgencias para alcanzar el perdón de los pecados. Algunos humanistas, como Erasmo de Rotterdam, criticaron la generalización de estas prácticas abusivas y defendieron una religiosidad más íntima, basada en la lectura de la Biblia. La venta de nuevas indulgencias por el Papa León X, para sufragar la construcción de la iglesia de San Pedro en el Vaticano, desencadenó el enfrentamiento a partir de 1515. 3.2 La ruptura de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote y monje agustino alemán que, con motivo de un viaje a Roma en 1510, pudo observar la decadencia moral en que vivía sumida la Iglesia. A partir de entonces, comenzó sus críticas y la elaboración de su nueva doctrina. En 1517 publicó las 95 tesis contra la doctrina católica y la jerarquía eclesiástica. En ellas, negaba el valor de las indulgencias y el poder de la Iglesia para concederlas, y proponía una nueva religiosidad. La reforma propuesta por Lutero se fundamentaba en 3 principios básicos: la salvación por la fe y no por las buenas obras, el sacerdocio universal y la autoridad de la Biblia. En consecuencia, cada creyente se convertía en su propio sacerdote y podía interpretar libremente la Biblia según su propia conciencia, sin someterse a la interpretación oficial de la Iglesia. La doctrina luterana negó la soberanía del Papa y la jerarquía eclesiástica, eliminó las órdenes religiosas y el culto a las imágenes y redujo el número de sacramentos a 2, bautismo y Eucaristía, comunión. Lutero fue apoyado por los príncipes y nobles alemanes, deseosos de hacerse con las propiedades de la Iglesia y de reforzar su autoridad frente al emperador Carlos V y al Papa. ¿Sabías que? El término protestante surgió como un apodo peyorativo hacia los príncipes y representantes de las ciudades alemanas, que en la Dieta, Asamblea, de Espira, en 1529, protestaron contra el edicto de Worms. Este edicto del emperador Carlos V condenaba a Lutero, prohibía las doctrinas luteranas y autorizaba al clero romano a rebatirlas y perseguirlas. Los luteranos rechazaron este término y se autodenominaron evangélicos o reformados. El protestantismo en Europa. La doctrina de Martín Lutero o luteranismo se difundió rápidamente por Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Inglaterra y Suiza. De manera paralela, surgieron nuevas doctrinas reformistas. El calvinismo se propagó en Suiza con Juan Calvino. Poseían carácter más radical que el luteranismo y defendía la doctrina de la predestinación: Dios escogió a sus hijos antes de la creación del mundo. Según esta creencia, tan solo algunas personas están predestinadas para alcanzar la salvación, mientras todos los demás serán condenados. También defiende que el trabajo dignifica al ser humano, y que el éxito en los negocios es una señal de estar tocado por la gracia divina, es decir, predestinado. Estas doctrinas se difundieron por Francia, hugonotes, e Inglaterra, puritanos. En Escocia, John Knox fundó la Iglesia Presbiteriana, basada en la idea de la predestinación. El anglicanismo surgió en Inglaterra con el monarca Enrique VIII, cuando el Papa Clemente VII se negó a concederle la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Ante esta negativa, el monarca proclamó el Acta de Supremacía, 1534, mediante la cual se separaba de Roma y se proclamaba jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. La jerarquía eclesiástica quedó sometida al Estado, pero se mantuvieron muchos de los dogmas católicos y se conservó el culto.
4. La Contrarreforma católica. La rápida difusión de la Reforma luterana por Europa convenció a las autoridades religiosas de la necesidad de frenar su expansión. Para ello se siguió un doble camino, la persecución de los protestantes y la reforma de la propia Iglesia. 4.1 La lucha contra los protestantes. En 1542, y ante la amenaza del protestantismo, el Papa creó la Congregación del Santo Oficio o Inquisición romana, que difería de la medieval. Se trataba de un tribunal eclesiástico permanente para perseguir a quienes se desviaban de los dogmas de la Iglesia y para castigar los delitos contra la fe. Los sospechosos de herejía eran sometidos a un juicio, llamado auto de fe. En esta ceremonia, los condenados debían abjurar públicamente de sus creencias y entonces podían retornar al seno de la Iglesia. Los que no lo hacían eran condenados, en algunos casos, a la hoguera. También se creó la Congregación del Índice, que se encargaba de publicar la lista de libros contrarios a la doctrina católica, y cuya lectura estaba prohibida a los creyentes. 4.2 El Concilio de Trento. La jerarquía eclesiástica impulsó en el interior de la Iglesia un movimiento de renovación conocido con el nombre de Contrarreforma. Su objetivo era la corrección de los propios errores y, sobre todo, la defensa de los dogmas de la fe católica. Con esa finalidad, el Papa Pablo III convocó el Concilio de Trento, cuyas sesiones se desarrollaron entre 1545 y 1563. Asistieron las altas jerarquías eclesiásticas y algunos monarcas, como el emperador Carlos V, que se había opuesto al protestantismo porque veía en él un peligro para la unidad del imperio. El concilio reafirmó los principales dogmas de la doctrina católica. Proclamó que la ley era importante, pero que la salvación debía conseguirse también mediante las buenas obras. Reafirmó los 7 sacramentos, el carácter sagrado de la misa y el culto a la Virgen y a los santos. La Vulgata, la Biblia traducida al latín por San Jerónimo, fue declarada la única interpretación válida de las Sagradas Escrituras. El concilio también mostró una clara voluntad de reformar la administración y la disciplina eclesiásticas. En esta dirección se adoptaron una serie de medidas, se prohibió la venta de indulgencias, se crearon seminarios para garantizar la adecuada formación del clero, se obligó a los obispos a residir en su diócesis, y a los sacerdotes, en sus parroquias, y, por último, se instó al clero a llevar una vida ejemplar y a guardar el celibato. La necesidad de instruir a la infancia en la correcta doctrina comportó la publicación del Catecismo, que recopila las creencias fundamentales de la Iglesia. La difusión de la Contrarreforma. Para difundir el nuevo espíritu religioso, se inició la reforma de numerosas órdenes religiosas que habían relajado su disciplina. La reforma de los franciscanos dio lugar a la orden de los capuchinos, y Santa Teresa de Jesús renovó la orden del Carmelo. Entre las nuevas órdenes destaca la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en 1540. Los jesuitas, que tenían una rígida disciplina y dependían directamente del Papa, se convirtieron en el mayor instrumento de difusión de la Contrarreforma. Sus medios de actuación fueron la predicación, la confesión y, sobre todo, la enseñanza, gracias a la creación de numerosos colegios en diversos países. También extendieron su predicación fuera de Europa con la fundación de misiones. Decretos del Concilio de Trento. Si alguien defiende que el impío tan solo con la fe puede obtener la gracia y la salvación, debe ser condenado. Que nadie, guiándose por su propio juicio, tenga la audacia de interpretar las Sagradas Escrituras de manera diferente al sentido que les ha dado la Santa Iglesia. El Santo Concilio reconoce abiertamente que en el augusto sacramento de la Eucaristía, después de la consagración del pan y del vino, está presente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Los obispos deben ser de conducta irreprochable y están obligados a visitar cada año todas las iglesias de su diócesis. Decretos del Concilio de Trento. Adaptación. Doctrina. Católicos, la salvación se consigue mediante la fe y las buenas obras. Luteranos y calvinistas, la salvación se alcanza solo mediante la fe, luteranos, o la predestinación, calvinistas. Anglicanos, la salvación se consigue mediante la fe. Católicos, 7 sacramentos, comunión, confirmación, matrimonio, ordenación, extremaunción. Luteranos y calvinistas, y anglicanos, 2 sacramentos, bautismo y comunión. Católicos, veneración a la Virgen y a los santos. Luteranos y calvinistas, y anglicanos, los fieles no creen ni en la Virgen ni en los santos. Culto. Católicos, la misa es la principal ceremonia del culto. Luteranos y calvinistas, y anglicanos, la misa es reemplazada por la lectura de la Biblia, sermones y cantos. Católicos,
ceremonias religiosas fastuosas. Luteranos y calvinistas, ceremonias religiosas muy sencillas. Anglicanos, mantienen la fastuosidad de las ceremonias. Católicos, ceremonias celebradas en iglesias, presididas por un altar. Se veneran imágenes. Luteranos y calvinistas, ceremonias celebradas en templos muy austeros y sin imágenes. Anglicanos, templos menos austeros que los luteranos y calvinistas. Católico, el culto está en manos de sacerdotes que deben ser célibes. Luteranos, calvinistas y anglicanos, los fieles son guiados por un pastor que puede contraer matrimonio. Organización. Católicos, el Papa de Roma es el jefe supremo de la Iglesia. Y existe una jerarquía eclesiástica, obispos y cardenales. Luteranos y calvinistas, no hay obediencia al Papa, y no jerarquía eclesiástica. Anglicanos, el rey es la máxima autoridad religiosa. Y mantenimiento de los obispos. 5. El espíritu del Renacimiento. La arquitectura. El arte se impregnó de las ideas humanistas y se impuso el Renacimiento, una nueva concepción artística que se inició en Italia en el siglo XV, 400, y alcanzó su plenitud en el siglo XVI, 500. 5.1 Una nueva concepción del arte. Las nuevas ideas estéticas se difundieron por las ciudades, donde la burguesía había afianzado su poder. Al igual que los humanistas, los artistas se inspiraron en la antigüedad, recuperaron las reglas del arte clásico, concibieron a la naturaleza y al ser humano como un todo armónico e intentaron reproducirlo ensalzando su perfección. Los artistas quisieron plasmar en sus obras la belleza ideal. Consideraron al ser humano como la obra más perfecta de Dios y se preocuparon por el estudio de la naturaleza y de la anatomía humana. De ahí su interés por representar la figura humana y la proliferación de los retratos. El arte se secularizó y perdió la función eminentemente religiosa que tenía en el medievo. Aunque los contenidos religiosos subsistieron, escenas bíblicas, imágenes de santos, los artistas se abrieron a nuevos temas profanos surgidos de la mitología grecorromana. Asimismo, los artistas dejaron de ser artesanos anónimos como en la Edad Media, pues firmaron sus obras y empezaron a gozar de prestigio y reconocimiento social. La construcción de la Basílica de San Pedro. Iniciada a comienzos del siglo XVI, simboliza el poder de la Iglesia de Roma. En el Renacimiento, Bramante realizó el proyecto inicial. Miguel Ángel proyectó y construyó una gran cúpula sobre el altar mayor y 3 ábsides. 5.2 La arquitectura. Los arquitectos se inspiraron en los modelos grecorromanos, columnas y pilastras con los órdenes griegos, dórico, jónico y acorintio, y romanos, toscano y compuesto, así como arcos de medio punto, frontones, cornisas y cúpulas. Las iglesias recuperaron la planta centralizada, cruz griega o circular, aunque se continuó utilizando la planta de cruz latina con 3 naves. Filippo Brunelleschi y León Battista Alberti fueron los principales arquitectos del 400. En el 500, los edificios alcanzaron una mayor monumentalidad y robustez. El mejor ejemplo es la Basílica de San Pedro del Vaticano, en la que intervinieron Donato Bramante y, más tarde, Miguel Ángel, quien construyó la gran cúpula. 7. La expansión del Renacimiento en Europa. La expansión del Renacimiento hizo que este movimiento rebasase el marco originario de Italia y se convirtiese en un arte europeo y universal. Sin embargo, su influjo no se dejó sentir plenamente hasta el siglo XVI. 7.1 Flandes. En Flandes, la influencia del Renacimiento italiano fue muy escasa debido a la acusada personalidad de su escuela pictórica del siglo XV. La pintura flamenca renacentista del siglo XVI desarrolló un estilo propio, caracterizado por el gusto por el detalle, el realismo y los retratos. Además, a diferencia de la pintura italiana, no se inspiró en la antigüedad grecorromana. Destacó Pieter Bruegel el Viejo, que mezcló las nuevas aportaciones renacentistas con las temáticas populares de tradición flamenca, ofreciendo, frecuentemente, una visión grotesca y satírica de la realidad. 7.2 Francia. En Francia, la influencia italiana se dejó sentir desde muy temprano, favorecida por los vínculos comerciales y las expediciones militares a Italia. El impulso definitivo para la adopción de las formas renacentistas tuvo lugar bajo el reinado de Francisco I, 1515-1547, que fue un gran mecenas de las artes y atrajo a la corte francesa a numerosos artistas italianos, entre ellos a Leonardo da Vinci. Destaca sobre todo la arquitectura, con la construcción de castillos y mansiones para la realeza y la nobleza, como los de Chambord, Chenonceaux y Fontainebleau. Estas edificaciones tienen elementos heredados del gótico, y se caracterizan por sus atrevidas formas constructivas y su integración en la naturaleza. Las pinturas decorativas realizadas en el Palacio de Fontainebleau dieron nombre a la Escuela de Fontainebleau, que designa a toda la pintura,
generalmente anónima y de temas mitológicos, realizada en Francia durante este periodo y con características similares. Investiga. El Renacimiento alemán. El triunfo de la Reforma luterana en Alemania quitó a la pintura el contenido religioso que tenía en Italia y otros países católicos. De este modo, los retratos, los paisajes y los temas mitológicos se convirtieron en los predilectos de la pintura alemana. La estética renacentista fue introducida en Alemania por Alberto Durero, y también destacaron Hans Holbein y Lucas Cranach el Viejo. Lucas Cranach pintó, sobre todo, retratos, escenas religiosas y temas de mitología. Amigo personal de Martín Lutero, apoyó fervientemente el luteranismo y realizó numerosos retratos de su fundador. ¿Sabías que? El artista alemán más importante del Renacimiento fue Alberto Durero, un auténtico humanista. En su obra, intentó conciliar su mundo interior, propio del carácter alemán, con los rasgos del Renacimiento italiano. Además de varios retratos y autorretratos, llevó a cabo una significativa obra religiosa. En su autorretrato, la proliferación de detalles del vestuario refleja la influencia flamenca, y la presencia del paisaje de fondo, la italiana. Sus tablas de Adán y Eva representan la síntesis de la perfección ideal del cuerpo humano.